somos parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores por las 40 horas, desde su inicio. Hemos estado ahí apoyando esta iniciativa que nace evidentemente del agobio que existe en la de los trabajadores por una serie de circunstancias, partiendo desde cuando uno sale de su casa, ¿no? Todo el tema del transporte, ustedes ven todas las horas que uno tarda en llegar al trabajo, y eso ocurre evidentemente para todos los trabajadores. En educación particularmente el tema es bastante complejo, porque si bien es cierto hay jornadas laborales establecidas, nunca se respetan tampoco, ¿no? Y lo que ocurría antes de la pandemia se ha profundizado evidentemente con la pandemia. Entonces, claro, muchos dicen estuvieron 2 años fuera del establecimiento, ¿no? Muchos no saben que los asistentes de la educación estuvimos casi siempre en los establecimientos entregando todo lo que tenía que ver para que el trabajo pedagógico se realizara en casa, ¿no? Lo que evidentemente contribuyó a que muchos se contagiaran y tuviésemos también compañeros fallecidos por contagio. Pero lo que es peor es que finalmente produció el efecto contrario en la de los trabajadores, ¿no? Finalmente el sostenedor se metió en sus casas y el trabajo no era hasta las 6 de la tarde o hasta las 4 de la tarde, hasta las 8, 9, 10, 11, 12. Me imagino que todos tienen algún amigo profesor, como es la recarga laboral de los docentes en sus casas, ¿no? Y también la de los asistentes de la educación sufrimos de lo mismo. Puede ser un paréntesis, perdón. Saludar la iniciativa del Ministerio del Trabajo de convocarnos a estos diálogos, de pedirnos la opinión respecto a un proyecto tan importante que no olvidemos tuvo más del 80% de aprobación por la ciudadanía y que hoy día evidentemente está repuntando nuevamente a razón de lo que estamos conversando, que tiene que ver con la pandemia y con muchas otras cosas más. La verdad que siempre a nosotros nos llama mucho la atención. Nosotros somos un sector súper empobrecido de la educación, súper empobrecido. Creemos que el 80% de nuestro sector gana el sueldo mínimo. Y muchos también, aunque es como impensable, ganan menos del sueldo mínimo. O sea, están vulnerando además la ley, la norma, ¿no? Y eso lo hacen muchos sostenedores, entre paréntesis, alcaldes de este país. Y creemos finalmente que lamentamos, cuando uno ve también en las negociaciones del sector público, que es otra negociación que nos obliga a salir a la calle a marchar para ganar un mísero reajuste, ¿no? Que finalmente son situaciones indignas que uno tiene que vivir. Pues uno dice, ¿por qué tenemos que salir a la calle a pedir, no sé, por 10.000 pesos de aumento de remuneraciones, ¿no? Es realmente indigno llegar a esa instancia. Esto debiese ser un tema de menos diagnóstico ni análisis. O sea, no sé, nosotros somos expertos en realidad en vivir mensualmente con 350.000 pesos. Somos expertos en vivir con la miseria, ¿sí? Ganamos, no solamente en nuestro sector de educación, o sea, yo creo que lo grave lo que nos hace es que somos del sector de educación, que en realidad educación no está considerado dentro de lo que debe estar considerado el tema de la docencia y del aprendizaje para los niños, porque finalmente ahí construimos el país, ¿no? Y nosotros vivimos con eso, nos damos vuelta con 300.000 pesos mensual, ¿sí? Y tenemos que llegar a las escuelas contentos, a recibir a nuestras niñas y niños contentos, a atender a nuestros apoderados contentos, y tenemos que vestirnos, y tenemos que alimentar, y tenemos que pagar las deudas y todo, ¿entiendes? Entonces uno dice, ¿cómo hay gente que no entiende, compañeros incluso de la misma comunidad que no entiende, por qué alegamos porque no tenemos un buen sueldo? Porque no ha habido quizás la miseria. Entonces cuestionamos eso, de que por qué finalmente terminan decidiendo cuánto yo tengo que ganar para poder alimentarme, para poder vivir, personas que no viven la realidad de uno, ¿no? Entonces quienes deciden el sueldo mínimo no son los trabajadores comunes y corrientes, ¿sí? Entonces creemos que tiene que haber un cambio final cultural, primero que todo. Aquí el tema es que mientras más nos tecnificamos, vamos perdiendo más humanidad, ¿no? Más humanidad, y de repente el poder criticar sobre algo que nos afecta particularmente en el tema económico nos pone en la vereda contraria y nos tratan de no sé, pues de extremistas, de comunistas, de qué se está de moda, ¿no? O sea, todo. Y la verdad es que estamos pidiendo solamente la dignidad. Bueno, y el tema de la reducción de la jornada es muy importante en este caso, ¿no? Yo lo hablaba ahí están algunas de nuestras organizaciones del país. Lo que significa para los asistentes de la educación este proyecto de ley es mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo integral de la de los trabajadores, son cosas que todos coincidimos, ¿sí? Más tiempo para partir con la familia, aumento en la valoración real de la fuerza del trabajo, el reasignar y revalorizar los tiempos al interior de la comunidad educativa.
terminar con el trabajo precarizado. Hoy día hay una gran discusión con respecto a la educación, ¿no? Estamos en una etapa de traspaso a los servicios locales para fortalecer la educación pública, ¿sí? Pero no se quiere entender que mientras no se mejoren las remuneraciones de las y los trabajadores que hacen la escuela y que hacen la educación en la escuela, no va a haber mejoramiento de la calidad de la educación, ¿sí? ¿Cómo tener a un trabajador contento ganando el mínimo cuando va a la pega sufriendo porque no sabe cómo pagar el arriendo a fin de mes? O la universidad de los niños, los que pueden llevar a los niños a la universidad, ¿sí? Sector asistente de la educación, el más precarizado, ahí nos vamos a ver. Lo que sabemos respecto a la reducción de la jornada es que equilibra evidentemente el desarrollo, debiese equilibrar el desarrollo económico y familiar con todos los miembros de la comunidad del país. Sabemos las brechas que existen abismantes, ¿no? Unos ganan 5, los otros ganan millones, que es una demanda histórica de los trabajadores, no implementada por prejuicio mayoritariamente económico. Evidentemente hay un tema de clase, un tema de justicia. Que ha habido positiva experiencia en la implementación de otros países. Durante toda esta exposición, a lo largo de toda la discusión del proyecto, se han establecido y se han develado y se han entregado sus antecedentes, que aumenta el rendimiento laboral, por cierto, y que es un aumento indirecto al salario mínimo. Los asistentes de la educación somos los trabajadores de la educación que estamos en 4 categorías. Los auxiliares, los tíos que hacen el aseo, que así nos llaman, los tíos que hacen el aseo, las tías administrativos, secretarios, inspectores de patio, técnicos y los asistentes de la educación profesionales. De departamento de la educación municipal, de la administración delegada, de las corporaciones municipales sin fines de lucro, de salas cunas y jardines infantiles, de transferencia de fondos, de los servicios locales de educación y de particular subvencionado, ¿sí? A todos nos atraviesa una pura situación, a los asistentes de la educación, la precariedad laboral, tanto en condiciones laborales como remuneracionales, ¿sí? La condición jurídica nuestra, los asistentes de la educación del sistema descentralizado del Estado, o sea, de los departamentos de educación y de las corporaciones, estamos con el Código del Trabajo, ¿sí? Ahí siempre hemos sufrido históricamente porque dicen que somos también funcionarios públicos, los que somos de los DAEM y DEM, ¿no? Pero nosotros hemos visto que somos funcionarios públicos cuando les conviene, ¿no? Pero cuando no, somos funcionarios del Código del Trabajo. Asistentes de la educación de los servicios locales de educación contratados con estatuto laboral. Nosotros tenemos desde 2018 un estatuto laboral que viene recién, después de muchos años, 30 años, a normar nuestro sector. El no haberlo normado significa hoy que tenemos una sobredotación de hasta el 40% en los establecimientos, porque ha servido como caja pagadora de los alcaldes para meter gente a trabajar, porque no hay ningún requisito de ingreso, solamente, bueno, en ese tiempo ni siquiera el cuarto medio. Si contar esta ley, hay un requisito de que para ingresar a ser asistente de la educación hay que tener cuarto medio. Esa es la realidad nuestra, ¿no? Sector invisibilizado, pero muy bien aprovechado para intereses políticos y económicos de quienes son los sostenedores. Asistentes de la educación de la administración delegada, que son los establecimientos que el Estado le entrega a empresas privadas para que administren, y que son bastante precarizadas. Si no hay sindicato en esa empresa, la situación es peor que la nuestra, ¿sí? Asistente de la educación de vía transferencia de fondos, salas cunas y jardines infantiles, también una eterna discusión para poder mejorar las remuneraciones. Y los asistentes de la educación del sistema particular subvencionado, que es un sector muy empobrecido también, aunque uno pensaba lo contrario antiguamente. Cuando nos encontramos, nos conocimos, nos dimos cuenta que ellos estaban en peores condiciones que nosotros. No hay regulaciones, ¿no? ¿Cuántos somos? Somos? En el sector municipal solamente somos casi 70.000 asistentes de la educación a nivel país. De la administración delegada son cerca de 1.500, un poco más. Sala cuna y jardines infantiles sobre 15.000, servicios locales de educación estamos sobre los 9.000, particular subvencionados son 72.000. O sea, en el país habemos más de 155.000 asistentes de la educación viviendo la misma precariedad, ¿sí? La misma precariedad, de años, ¿sí? Porque el estatuto fue implementado en 2018, pero hemos tenido que prender muchas velas, perdonando la expresión, para que se nos respeten, porque la misma dirección de trabajo del gobierno anterior, cuando le dimos el feriado legal a los particulares subvencionados, puso el grito en el cielo, hizo todo lo posible para quitar eso y para arrebatar eso, lo arrebataron. Tuvimos que hacer una ley interpretativa de una ley interpretativa para que fuera reconocido. Y recién el año pasado le entregaron las vacaciones del 2018. Esa es nuestra condición como asistente de la educación. En octubre de 2018 aplaudimos que, gracias al compromiso de la presidenta Bachelet en el 2016, un poco tarde salió, pero salió, ¿sí? En el 2018 tuvimos nuestro estatuto que regula finalmente el cómo ingresamos, cómo permanecemos y cómo nos retiramos del sistema. Pero ese estatuto solo se aplica a quienes son traspasados al nuevo sistema de educación pública, ¿sí? Y el nuevo sistema de educación pública dice que existen los servicios locales de educación y podrían ser traspasados nuestros compañeros hasta el año 2030. Hoy día hay 11 servicios locales instalados de 70.
Eso quiere decir que la mayoría de los asistentes de la educación van a recién ver mejoradas sus condiciones laborales y remuneracionales en el 2028, 2029, 2030. ¿Sí? Miren la gravedad que tenemos. Uno dice, ¿pero por qué esperan el estatuto? Porque los sostenedores, los alcaldes o los dueños de los colegios particulares no tienen iniciativa de aumentar el sueldo. Nunca han tenido la iniciativa de hacerlo. Como no existe la negociación colectiva en el sector municipal, no es posible, ¿no? Ni en particular, evidentemente, que los intereses están enfocados en otras partes, entonces las plata se gastan en otras cosas. Entonces, claro, no mejorará la situación hasta el 2030. Para el sector particular subvencionado ni siquiera existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas viene a dar una posibilidad de resolver algunos problemas, de justicia finalmente, ¿no? Llegar más temprano a la casa, compartir con más tiempo a la familia, ¿sí? A compartir, no hacer las tareas a la casa, no hacer lo que hay que preparar para el otro día a la casa, a liberarnos del agobio, ¿sí? Profundizado además por el acoso constante que tenemos por la y los jefes, ¿no? Sí, miren, nuestro sector sabe que además de todo eso, nosotros estamos sujetos a 3 finalmente empleadores: el sostenedor, que es el que nos contrata, el director del departamento o el gerente de la corporación, que es el que manda los lineamientos, y el director de cada establecimiento. Y el director de cada establecimiento a veces manda más que el que nos contrata. Él pone a disposición, él dice quién quiere y quién no quiere a la escuela. Él es el que da o no da los beneficios, porque aún habiendo ley, el director si quiere lo implementa, si quiere no lo implementa, ¿no? Porque no existe en este país todavía fiscalización real de lo que ocurre en los establecimientos educacionales, menos en aquellos que están en la urbe, o sea, fuera del radio urbano, en las partes rurales. A disminuir la sobredotación. Como nuestro sector estaba desregulado, hay una sobredotación altísima, casi llegando al 40%, ¿no? Y a participar en actividades formativas para el crecimiento personal y profesional. O sea, muy pocos asistentes de la educación y por iniciativa propia pueden emprender un desarrollo personal, profesional de saber y de actividades formativas, ¿no? Muy pocos pueden estudiar. Primero porque no alcanza la plata, y segundo porque no dan los permisos para poder hacerlo, ¿no? Entonces una persona que vive en la ruralidad, que quiere superarse, que quiere avanzar, no puede, porque no tiene locomoción de partida para venir a las clases vespertinas, por ejemplo. No tiene plata y no le dan permiso para retirarse antes. A repensar la jornada escolar completa diurna. Este es un tema que ha estado en discusión este último tiempo, ¿no? ¿Qué hacen los niños todo el día en el colegio hoy día? La verdad que nada productivo finalmente. Porque lo que era la buena intención de la jornada escolar completa diurna, que era de fortalecer los aprendizajes a través de otro tipo de instrumentos, ¿no? De iniciativas culturales, artísticas, finalmente se limitó a reforzar lo pedagógico y la materia. Por lo tanto, el aburrimiento era terrible, ¿no? El descontrol finalmente es terrible, ¿no? Y a la reducción de los estudiantes por sala, que también es algo muy importantísimo. O sea, tenemos profesores con 45, 47, 48 niños en salas de clase, ¿sí? La pandemia no ha sido la excepción. Hay establecimientos que nunca han bajado la cantidad de estudiantes, ¿sí? Por si acaso. Entonces, en octubre, y tenemos evidencias, pues, con este estatuto se hizo una reducción pequeña de la jornada laboral a todos los que tenían jornada por 45 horas, hoy día tienen 44 horas. Es una hora menos, ¿sí? Igual aquí ha significado para aquellos compañeros que tenían 45, ¿sí? Y el sistema sigue en pie, no ha sufrido ningún trastorno. Esto es nuestra realidad, por si acaso. Sé que han habido realidades más de reducciones, como la de 48 o 45, ¿no? Diversas corporaciones municipales privadas sin fines de lucro aplicaron la reducción de la jornada escolar, de la jornada laboral entre el 2018 y esta fecha. Nos dedicamos con la coordinadora de visitar incluso comunas, incentivando a que los alcaldes implementaran esta medida, y lo han implementado, partiendo por Recoleta, ¿sí? Coronel, por ejemplo, algunos, entre otras, Caldera o Caldera, no me acuerdo, ¿sí? Y claro, ¿y qué es lo que tenemos finalmente? En la posición de lo que era el sector conservador, ¿no? que defiende el modelo neoliberal y que cuestionaron y finalmente están poniendo problemas para que los trabajadores de estos sistemas tengan la reducción de la jornada, ¿no? Esa es la realidad. Entonces todo lo que nos cuesta avanzar y lograr algo, finalmente con un papel se cae todo. Saludamos entonces al presidente Boric, por supuesto, que haya incluido en su programa de gobierno la reducción de la jornada laboral. La verdad que eso efectivamente hay que aplaudirlo. Pero solicitamos que esta reducción contemple a los trabajadores del sector público, como bien lo señalaban los compañeros de la ANEF,
en el sentido que nosotros somos del sector público, una gran cantidad, y la mayor cantidad somos un sistema descentralizado al Estado, ¿no? Que también somos funcionarios públicos, como decía, para conveniencia, ¿no? Entonces, ahora que nos conviene la reducción de las jornadas, ojalá que se acuerden que somos del sector público y nos apliquen esta iniciativa. Las empresas del Estado no requieren de norma para hacerlo, algunas empresas del Estado, ¿no? Son solamente como sugerencia. Mayoritariamente la de los trabajadores asistentes de la educación somos funcionarios del sector privado, corporaciones municipales, como lo hablábamos, departamento de educación y particulares subvencionados regidos por el Código, y un número menor son los de los servicios locales de educación pública, ¿no? Que están con un estatuto propio y que son asimilados al sector público directamente. Solicitamos al Ministerio del Trabajo considerar a los trabajadores del sector público el sistema centralizado. Esto ya estaba arriba, pero está 2 veces para que no se olvide. Y debido a la urgencia, fue un error en realidad técnico, y debido a la urgencia de dignificar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, y por un tema de justicia e igualdad, implementar la reducción de la jornada con la menor gradualidad posible. Mire, ¿sabe por qué? Uno entiende los esfuerzos que deben hacer las empresas, las mini empresas, en fin, todo. Pero lo que ocurre hoy día, no solamente con esta discusión, sino que con todo, a nosotros nos está pasando con el tema de la aplicación del estatuto propio, que es gradual, como lo vimos, ¿no? Cada año van traspasándose. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el criterio para los trabajadores? Para seleccionar qué trabajadores sí merecen un beneficio antes y el otro después, ¿sí? Uno entendiendo lo otro, ¿sí? Pero eso, entonces, ¿cómo? O sea, no se considera finalmente la urgencia del trabajador y de la trabajadora frente a requerir estas condiciones laborales. Entonces nosotros decimos, ¿por qué debe ser de esa forma? ¿Por qué dicen que yo, que soy de este sector, sí voy a tenerlo hoy día, y los que están un poco más allá los van a tener 4 años más? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es ese criterio? ¿Se ha pensado en ese criterio? ¿Cuál? ¿Se ha pensado en pensar en otro? ¿Se ha puesto a pensar en otra forma de criterio de llegar a determinar cómo puede ser una gradualidad? Entonces, nosotros estamos completamente en desacuerdo que la gradualidad, para tener mejores condiciones en nuestro sistema, dure más de 8 años. Dure más de 8 años. Porque cuando los compañeros lo tengan va a estar todo desvalorizado finalmente, ¿no? Entonces, pero en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Por qué unos primero y otros después? Entonces, es como para la reflexión finalmente, ¿no? Entendiendo que esto es el tema de macroeconomía, todo eso, todas esas cosas que... otra cosa importante, mire, que también lo vemos, sobre todo en la escuela, y que ocurre en muchos sectores productivos del país, particularmente en la agricultura, también los temporeros, la gente de la construcción. Bueno, ¿cómo es posible cuando hablamos de la salud, ¿no? Integral, física, el pensar que media hora de almuerzo es un tiempo razonable para tener? O sea, porque no se llama almorzar, en realidad se llama colación, ¿no? Media hora para colacionar, cuando debe ser un almuerzo, ¿no? Mire cómo es la cosa. ¿Por qué, por ejemplo, los directores de los establecimientos se van para su casa, almuerzan 1 hora y media, 2 horas y media, o cuando necesitan hacer algo se van, salen? El trabajador tiene que casi colacionar en media hora, porque no, tiene la indicación los equipos directivos de que si ocurre algo se termina la colación. Entonces puede durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y algunas ni siquiera tienen tiempo para hacerlo. Las educadoras de párvulo, las asistentes de la educación, no tienen ni siquiera el tiempo para hacer ese quiebre para colar. ¿Me entiendes? O sea, es así de trágico. Es más, perdón, que nos daba a nosotros hasta pena. En el estatuto fue necesario legalizar que debiésemos tener baños los asistentes de la educación y que debiésemos tener lugar para almorzar, porque teníamos compañeros que almuerzan debajo de la escalera, en los cierres perimetrales, ¿no? Hay una disputa lamentablemente de clase con los profesores, pero hay profesores que se adueñan de los baños y le ponen el lechero profesores baño de profesores y no de asistentes. O sea, mire lo que estamos legislando hoy día en el año 2022 con todo este nuevo escenario, que los trabajadores tengan derecho a tener un baño y tengan derecho a tener un espacio para almorzar. ¿Entiende? Entonces, frente a toda esta precariedad, nosotros decimos, claro que necesitamos una reducción de la jornada laboral, no solamente por nosotros y los trabajadores, sino que por los hijos de quienes van a los establecimientos, que también son trabajadores y trabajadores que ganan también una miseria de sueldo, ¿sí? Entonces es importante dar una vuelta a eso. Y por supuesto tiene que ser imputable al empleador, pues, claro. Hoy día la media hora es imputable, desde el año 65 que la media hora es imputable en la empresa de proceso continuo, ¿sí? Los establecimientos educacionales fueron considerados empresas de proceso continuo, por tanto estamos acogidos a esa norma y el estatuto finalmente lo terminó de regular, pero creemos que debe ser más de una media hora, ¿sí? Y por supuesto la reducción de la jornada sí letra chica, que la idea original del proyecto efectivamente es para tener más tiempo el trabajador, la persona, para poder hacer lo que quiera, como bien lo señalaba el compañero del frente, el tema del ocio, que de ahí nacen muchas cosas, ¿ah? Entonces es importante tener cuidado con la flexibilidad.
¿sí? Porque hay propuestas de trabajemos, claro, trabajemos 2 o 3 días, trabajamos hasta las 12 de la noche, ¿qué vamos a hacer el fin de semana a dormir para recuperarnos del sueño, por ejemplo, ¿no? Aquí lo único que nosotros sentimos que hay un cierto aprovechamiento de quienes defienden el no implementar la reducción de la jornada, ¿no? Que finalmente la necesidad, frente a toda la precariedad que tenemos, nos obliga a tener que buscar de dónde sacar más recursos para poder parar la olla en la casa, ¿no? Entonces, claramente, es tentativo de decir trabajemos 4 días, trabajemos 3 días, porque así me busco otra peguita, pero ese no es el sentido de este proyecto de ley. Nosotros, la coordinadora, no nos sumamos a este proyecto de su inicio por eso, sino que precisamente por lo contrario, para poder llegar temprano a nuestras casas y hacer vida familiar. Porque es impensable que una persona salga, que un compañero salga de su casa a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, y vuelva a las 12 de la noche. ¿Qué vida familiar es esa? ¿Qué vida familiar es esa? Para la y los trabajadores que ganan el sueldo mínimo, ¿qué vida familiar es? Perdónenme, pero sin instalar la diferencia de clase de esa forma, pero los que ganan harta plata tienen sus vacaciones regias, ¿no? ¿Sí? A veces la y los trabajadores ni siquiera tenemos la posibilidad de tener vacaciones, compañeros. Y la y los niños son todos iguales en todas partes, o sea, todos los niños quieren ir para allá, quieren ir para acá, quieren ir para acá. Y eso no tenemos plata y no tenemos tiempo para hacer eso. Solicitamos modificar, bueno, aquí estamos terminando, solicitamos modificar entonces, primero, que se recoja que es urgente en educación para las y los trabajadores de la educación, no solo para los asistentes, para la comunidad de trabajadores de la educación, incorporar la reducción de la jornada laboral. Y por supuesto que en el caso nuestro, si se logra, hay que considerar que no vayamos a tener perjuicio en estos bonos que son de las leyes complementarias, ¿sí? Que son proporcionales a la jornada, ¿no? Porque también lo que ocurrió en algunas partes, que dice, pues perfecto, acomodamos la jornada, pero cuando uno recibe el pago de un bono que es proporcional a la jornada, lo recibe menos, porque no se consideró eso. Y la pandemia del teletrabajo ha permitido que el abuso patronal se profundice, en un error ahí ortográfico, ¿sí? Ha permitido que el abuso patronal se profundice. Ya no son 10 ni 12 horas diarias las que trabajamos, sino que son hasta 16 horas, no solamente los trabajadores de la educación, son más. ¿Sí? Es un acto de plena justicia que reparará de alguna forma el daño cometido por la sostenida discriminación, segregación y vulneración de derechos, que particularmente los asistentes de educación a esta altura del partido de nuestras vidas y del crecimiento ciudadano, cívico y político todavía tenemos instalado. Eso, muchas gracias por escuchar.